Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, le adoramos y bendecimos su nombre, Señor, por este tiempo que usted nos entrega, Señor amado, de poder recibir el conocimiento, Señor amado, de su palabra. Gracias, Dios mío, por los alumnos. Gracias, Señor amado, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, por cada uno, Señor, de los alumnos que hoy nos reunimos, Señor amado, para poder escuchar y Señor, y entender esta clase. Bendice, Señor, al pastor Marco, el maestro que tú has puesto, Señor, en este día, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por lo que usted nos va a instruir en esta noche. Señor, permita que los demás hermanos, pastores, amigos, puedan, Dios mío, también estar, Señor, en esta reunión. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. ¿Quién era? Bien. Gracias al Señor. ¿Ya? Amén. Amén. Bien. Estamos considerando el tema de liturgia, ¿verdad? Que tiene que ver con todos los procesos que tenemos en cuanto al servicio con el Señor. La palabra proviene justamente de liturgia, que tiene que ver con las personas que Dios ha asignado a trabajar en su casa. Esto no hay que olvidarse porque Dios hace una distinción entre el pueblo y aquellos que son llamados a trabajar en la casa del Señor. Bueno, ustedes, los que están liderando, los que están sirviendo, los que están colaborando, han sido llamados del Señor a trabajar. No todas las personas trabajan. Hay muchas personas que son secundarias, colaboran, ya están de acuerdo en apoyar, en asistir, pero no toman la cabecera de las tareas. Y esto hace una diferencia del liturgia. La segunda cosa que hay que aprender es que las formas de servicio están sectorizadas. Recuerda que hay algunos que sirven en el templo, otros sirven en los patios, otros sirven en los sacrificios, etc. Por lo tanto, no debemos de meter a todas las personas en una sola designación, porque no sería adecuado. No le podemos pedir a todos los hermanos que hagan lo mismo, es ilógico. Sino que a cada persona tiene que ayudársele a desarrollar desde la perspectiva del llamado que Dios le ha hecho, y eso lo vamos a descubrir de varias maneras. Una es que la persona tiene una inclinación literalmente sobre un área, y esta inquietud que tiene la conversa, la desarrolla, y usted se da cuenta de que a esa persona le gusta hacer esas cosas, como por ejemplo hay personas que les gusta el evangelismo y todo el tiempo están hablando de estas actividades evangelísticas e incluso leen artículos de evangelismo. En cambio hay otros que no, pues hay otros que les gusta a lo mejor la música y las conversaciones de ellos tienen que ver con cables, tienen que ver con sonido, tienen que ver con equipos nuevos. Entonces, usted se da cuenta de que no pueden a veces tomar a todos los hermanos y designar a todos los hermanos por igual, sino que a cada uno según la inclinación que tienen hay que ayudarles a ensamblarlo dentro del cuerpo de Cristo. Este es un acompañamiento y no es una obligación, pero es un acompañamiento a los hermanos. Pero hoy vamos a tomar el culto, ¿ya? Porque el culto es como el hueso santo, ¿ya? Es lo que todos hacen y todos hacemos, pero nadie se atreve a trastocarlo, y nosotros aquí vamos a desintegrarlo por un momento, ¿ya? La primera razón que nos vamos a encontrar antes de ejecutar es que debiéramos de hacer un análisis o una lista, mejor dicho, de todos los elementos que participan en un culto, ¿ya? Yo comienzo y ustedes siguen, ¿ya? Por ejemplo, el lugar físico donde se ha de reunir la gente, ¿ya? Esa es una. ¿Qué sigue, Jorgito? Estamos hablando de elementos que participan en un culto. Las sillas. El lugar donde se sientan, si son cómodas o no son cómodas, va a afectar el culto ya. Otra cosa, Pastor Carlos. La parte física. Sí, ¿cómo qué?
como la iluminación, ¿Ok? el sonido, Eso. Si estamos en un lugar cerrado y la iluminación es mala, ¿cómo piensan ustedes que la gente reacciona al culto? O sea, aunque no digan que es emocionalmente. espiritual, sí afecta, ¿sí? El ambiente. ¿Qué les parece considerar el ambiente de un culto? Si todos los hermanos vienen distraídos después de un partido, después de una actividad, están todos agitados y usted quiere tener un culto ahí, todos quietos y nadie se mueva, y usted sabe que la gente no va a hacer eso. Es más, si usted lo sienta, se van a dormir. Entonces, no es que se vayan a dormir porque lo que usted está hablando es malo, sino porque vienen cansados, porque vienen de un paseo, porque vienen, ¿me entiende? Entonces, no necesariamente el culto reúne las condiciones especiales y adecuadas. Hay lugares donde se hace culto y que en realidad es un milagro que se haga un culto en esos lugares, ¿ya? Entonces yo quiero plantearle, ¿qué otra cosa se puede considerar como elemento en el culto? Víctor. El tipo de persona que te participa del culto también. Ya las personas que se han seleccionado para participar del culto. Interesante, hay que anotarlo porque lo vamos a analizar. Ya, ¿qué otra cosa, Pastor José? Los Buenas tardes, tiempos, disculpen. Los tiempos. Oh, es especial. Se ha dado cuenta, un culto de 4 horas no es prudente. ¿Ya? Vamos a tener que considerarlo. Pastor Alfonso, ¿ya? ¿Qué otro elemento en el culto se emplea? El audio. Ok, ¿qué otra cosa se ocupa en el culto? Es que estoy recién entrando. Sí, estamos hablando de los elementos del culto. Elementos del culto. ¿Sí? Primero la oración, Ya, muy música, bien. y luego, ¿no es cierto? Un buen saludo, Ok, un buen, saludo, oración. una buena lectura de la palabra y escoger bien también el personal que va a administrar el día del servicio. Ok. Hermana Beatriz Morales, ¿qué importancia tiene la palabra del Señor en el culto? Yo creo que es lo más importante de hacer un Sí, culto, compartir la palabra del Señor. ok, lo vamos a analizar en un momento más si es real o no. Ya, hermana Inés, que está por ahí. Ok. Voy a hablar yo por Inés porque ella va manejando Ah, y fue a buscar a los niños. muy bien, ya. Eh, ¿Qué participación tiene entonces los instrumentos dentro del templo? Eh, Podría decir como músico que es bastante importante, pero también hay que saber ocupar. O sea, de repente uno puede estar, por ejemplo, en una adoración profunda, pero si se equivocan de acorde o se descompagina la batería, podría producir en algunos como desorbitarse en la administración. Entonces necesita ensayo también la música antes de. Ya. ¿Qué otra cosa nos falta? Tenemos el lugar físico, las sillas, la iluminación, el ambiente. Tenemos las personas que participan. Hemos hablado de los instrumentos, ¿ya? ¿Las vestimentas pueden ser? La vestimenta también hay que considerarla, muy bien. Y el equipo de sonido, nadie ha hablado del sonido, hablaron de los instrumentos, pero el sonido también. ¿Qué pasa cuando el micrófono falla, los cables son cortos? Es decir, cometemos errores de escenario, ¿ya? Oh, entonces estamos viendo que también es necesario un buen saludo, un tiempo de oración, un tiempo de convocatoria, ¿ya? Uh, También puede ser la palabra, la explicación de la palabra bien trazada y, y pensando un poquitito en los tiempos también, que los cultos tradicionales deben
ser modificados de acuerdo a la circunstancia. Y entonces hay un promedio real y un promedio supuesto por ahí que hay que analizarlo. ¿Qué otra cosa agregaría el culto, hermano José? También yo creo que se podrían agregar todos los elementos audiovisuales también que se ocupan. Bien, sí. En nuestra actualidad es necesario, sí. Bien, ¿qué otra cosa tenemos que nos falte en el culto? Las ofrendas, muchachos, las ofrendas y los diezmos. Ah, bueno, es importante de que las ofrendas como parte de la adoración al Señor y los diezmos como parte de la consagración personal al Señor. Cosa santísima es a Jehová vuestros diezmos. Entonces, no es que uno esté buscando diezmos ni ofrendas, ¿no? Sino que uno tiene que enseñarlo como parte del culto, ¿ya? Entonces, esto nos va a ayudar a entender. Tenemos que considerar entonces todos estos elementos que ustedes han mencionado y ahora vamos a decir, si pensáramos en el tiempo como una medida, dígame, dentro de todas estas cosas que hablamos, ¿a cuál le damos el mayor tiempo en el culto? Al mensaje sería el que necesita más tiempo. El mensaje. Al mensaje hay que agregarle un tiempo también de ministración. Si solo damos el mensaje pero no oramos por las personas, a veces queda como ahí a medio comer, hay que terminarse el bocado, ¿ya? Entonces hay que considerar el tiempo también y el lugar. Por eso el lugar físico, si es que está reunido en lugar físico, es importante. Y si es por internet, también es importante considerar acciones que nos lleven a ministrar a la gente. Entonces, si el mensaje es lo más importante, tal vez ahora necesito que ustedes hagan un ejercicio escrito, tengan un papelito y un lápiz en la mano y vamos a ir desordenando un poquitito el culto, ¿ya? ¿Qué lugar juega la oración en el culto? Pastor Carlos Rebolledo. Yo creo que aunque la oración es tan importante, no es tan preponderante en el culto. Aunque algunos se sacan los balazos orando en el culto. Largas oraciones, pero no se ora privado. Ya. Entonces, ¿eso qué muestra? Que a la iglesia el culto no es el centro de la actividad, porque la vida privada es tan importante como el culto. Si a la iglesia se le enseña el culto, pero no se le enseña a orar en privado, cometemos un error público. Porque como dices tú, la gente no ora en lo privado, pero en público trata de mostrar una imagen de una persona súper espiritual, ¿ya? Y nos encontramos entonces con un desfase, un engaño. Lo vemos santo en la iglesia y es diablo en la casa. ¿Ah? Bueno, ahí tenemos una crisis. Ya. Entonces el culto no siempre es representativo de la vida real de la iglesia. ¿Verdadero o falso? María José, ¿es verdadero o falso que las personas presenta que el culto no es representativo de la vida privada de la iglesia? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Justifique ahora eso, a ver. Que la iglesia... Que el culto no es representativo de la vida privada. Ah, ya, el culto no es representativo. Verdadero. Ya, yo voy a una iglesia de visita y veo un hermoso culto. ¿Qué imagen me llevo de esa iglesia? ¿Que todos serían santos? Que todos son lindos y santos. Y si yo lo empiezo a visitar, ¿qué puedo encontrar en ellos? Que no son tan santos. O sea, el culto puede ser una experiencia
Sí, tipo pantalla, tal vez, donde las personas, ahora no todos, porque hay gente honesta, verdadera en todo lugar, no podemos decir que todos, pero estoy hablando de la imagen, ¿no? Que yo puedo considerar la imagen de la iglesia de una manera, pero cuando me acerco a la realidad no es tan realidad, ¿ya? Y entonces yo puedo autoengañarme, es como cuando yo me acerco a un hermano y encuentro que el hermano habla súper lindo y menciona muchos textos bíblicos, pero no los vive, pues, los habla nomás. Entonces yo tengo ese problema de que aquí hay algo que uh, hay que comprender cómo hacerlo. Jorgito, por favor, envíale el link al hermano Gustavo Tejada, que está queriendo entrar, no sabe entrar a esta clase. ¿Ya? Ok, le estoy hablando a Jorgito, discúlpame, que me llegan los mensajes así al mismo tiempo que estoy hablando. Y si yo me pongo a hacer eso, me desvío. Parece que no está Jorgito ahí atento. Ya. Bueno, sí. Si lo hago al tiro. Por eso sería tan importante la visión de la iglesia, la meta, el objetivo claro, los contenidos para ello y también tener sistemas que funcionen en la iglesia. Ok. Irlo llevando al pastor y sus líderes. Es decir, el pastor local con los líderes locales son los que organizan eso. Si a usted se le impusiera un ordenamiento, quizás no tomarían en cuenta la realidad local. Así que es importante que usted tenga independencia local para que adapte las situaciones que están sugeridas a su propia realidad. Porque si se le pusiera como normativa, esto se hace, acá vamos, este es el programa, entonces la pregunta que nos nace, ¿y usted no tiene llamado, que tiene que repetir el llamado de otro? ¿Ya? No, pues. Y la realidad contextual que usted tiene, el que está haciendo el programa no la conoce. Por lo tanto, no sabe si lo que él está diciendo es adecuado en su medio o no. Entonces, el pastor local lo que hace es tomar, porque por eso hablamos de metas y no hablamos de programa, porque el programa lo tiene que hacer el pastor con su iglesia local, ¿ya? Con sus líderes. Entonces, es importante entonces en la evaluación del culto que nosotros sepamos si todos los líderes que participan están en conocimiento del objetivo del culto. Y curioso, pero usted se va a dar cuenta que muchas personas son designadas a orar, otros a predicar, otros se les designa, pero nunca se juntan a todas las personas para decirles, este es el propósito por el que estamos, oremos todos juntos en esta dirección, preparémonos en esta... O sea, a veces los hermanos se preparan para participar, pero cada uno lo hace desde la motivación de su corazón y no porque esté dirigido. Entonces, ese es un trabajo de liderazgo que nosotros tenemos que aprender a hacer con nuestros líderes, ¿ya? Es un detallito, pero es un detallito que puede mejorar mucho el culto, ¿ya? Si la oración es tan importante en la presencia de Dios, ¿cuántos minutos de la oración, dedicamos en un culto a la oración, Pastora Rosita? Mire, creo que ahí tocó un punto bien importante, porque dentro de lo que es la liturgia, lo que menos se usa es la oración. Se ocupa muy poco tiempo en la oración y se detiene más en la alabanza. Y lo que es la oración realmente he observado eso, he hecho la observación de eso en el mismo ministerio que el Señor por misericordia me tiene, y se ocupa muy poco. Se puede orar, a lo mejor mandan a un líder o a una persona a orar y esta persona ora entre 10, y eso, mucho, 5 a 10 minutos y es mucho. Pero el tiempo que se le da a la adoración, a la alabanza, a la liturgia es mucho más amplio, mucho más extenso. Creo que ahí uno tiene que tener también una observación y según también la temática que tiene el culto. Si es un culto de oración, hay que orar. Y hay que hacerlo de una forma, yo creo que pauteada, programada, de lo que se va a realizar en el culto. Pero si nosotros vamos a hacer un culto como algunos elementos que los hermanos habían estado mencionando, creo que ahí tiene que tener uno el equilibrio para poder sacar adelante un culto al Señor. De hecho, yo hice el ejercicio de la tarea que usted más o menos estaba pidiendo la semana pasada, y yo lo hice con una temática de Semana Santa.
porque no todos los cultos son iguales, no todas las liturgias son iguales. No, uno no puede caer en una monotonía de decir, al menos en lo personal, pastor, yo lo digo muy en lo personal, yo no tengo un programa de decir, ya, empiezo de esta manera y termino de esta forma, según lo que el Señor va poniendo en medio de la adoración y la búsqueda, es como yo empiezo a hacer el culto y viendo la realidad también de lo que me toca, viendo la realidad si lo voy a hacer en mi casa, lo voy a hacer en otro lugar, es como también yo empiezo a tomar la temática del culto. Pero en esto que usted me pregunta, la oración, yo encuentro que muchas veces la oración es lo que menos se hace. Hay muchos más otros tipos de cosas que se hacen, pero menos la oración. A veces son 2, son 3 oraciones. Pero tenemos que también ver cuál es la temática que tiene el culto. Pero la oración es una parte importante dentro de la liturgia, sea cual sea esta. Hermana Marina, una pregunta. ¿No dice el Señor que el templo, casa de oración, será llamada? ¿Por qué entonces en nuestro culto no hay un énfasis de oración? Yo creo que es exclusivamente por darle en el gusto a la gente, porque la gente se empieza a aburrir, algunas personas. Yo creo que hay que darle libertad. De hecho, estábamos aquí debatiendo un poquito con mi esposo, porque yo digo que hay que darle más libertad en la oración al Espíritu Santo. De repente alguien está orando y empieza a ser tomado por el Espíritu Santo y hay momentos en que si un líder lo está haciendo así, alguien empiezan o le cambian la música o le ponen algo hay como para hacerle entender que tiene que cortar la oración, que hay que terminar, porque hay que pasar al otro paso. Entonces, yo siento que es eso, no le damos la libertad suficiente al Espíritu Santo para guiarnos en las oraciones. Ya. Lo que la pastora Rosita nos dice es que depende de la orientación del culto, es un poco el énfasis. Si es un culto de oración, es evidente que tenemos más tiempo de oración. Pero si es un culto tradicional, ya, o un culto que está dirigido a la educación de la iglesia, entonces tiene que haber un tipo de equilibrio, ¿ya? ¿Qué importancia tiene la música en el culto, hermana Beatriz? Yo creo que igual hay momentos donde a través de la alabanza las personas se conectan un poco más y también se puede experimentar un mover del Espíritu Santo a través de alabarlo y de esa conexión que hay a través de eso. Como decía recién la pastora, hay personas que de repente se aburren con la oración o algo así, pero no sucede lo mismo con las alabanzas. Entonces yo creo que hay como 2 puntos de llegar como a ese clímax entre la alabanza y la oración. Ya. Pastor Alfonso, cuando uno predica, no es que en realidad usted es un pentecostal de cepa, ¿no? Entonces se entusiasma, ¿no? Y llega a ese punto donde usted sabe que el Señor quiere hacer algo con la gente. ¿Qué hace? ¿Les dice, bueno, váyanse a su casa que Dios les va a hablar en el camino? ¿O usted se toma el trabajo y se queda después del mensaje a orar por cada persona para que ellos se vayan ungidos del Señor? No, yo ministro, yo siempre he ministrado después de la palabra, ministro lo que el Señor me da. Hay momentos en que el Señor nos ha mostrado, ¿no es cierto?, que la necesidad que hay, digamos, latente en el momento, en el contexto de lo que estamos haciendo del mensaje, y no, yo detengo el mensaje y no me detengo, sino que concluyo lo más pronto posible para poder tener más tiempo para ministrar así persona a persona. Hay mucha gente que viene con una necesidad y uno los ve que están tocados por la presencia del Señor mediante el mensaje. Entonces necesitan irse con la confirmación de que el Señor algo hizo con su vida, y son momentos muy preciosos que uno los puede disfrutar plenamente junto con ellos, y
y satisfactorio también de parte del Señor poder ministrar de esa manera. O sea, no, nunca he dejado que la gente se vaya así, ya vaya hacia la casa, el Señor le va a hablarle, sino que yo le digo, antes de empezar el servicio, digo, algo grande va a hacer Dios con usted. Bien, bien, me gusta eso, es dar ánimo, ¿eh? Pensaba que a veces nuestros coordinadores la embarran, ¿verdad? Es decir, nuestros coordinadores de repente hasta predican más que nosotros. ¿Ah? Y hablan antes de cada canción, dicen, ¿verdad, Jorgito? ¿Qué opinas tú de eso? ¿Eh? Bueno, sí, como dice usted, de repente cuando uno tiene un poquito más de experiencia en la parte de las organizaciones, va viendo eso, va viendo los tiempos, a veces los tiempos de oración se extienden mucho, por ejemplo, o el paso de una canción a otra, la bienvenida, la parte final. Ahora con estos cursos online estamos viendo que los tiempos a veces pueden ser muy reducidos o le estamos dando muy poco tiempo a algunas cosas y a otras ya se pasan, pero a veces no siempre tiene que ver con uno, sino que tiene que ver con los hermanos que participan, que a lo mejor en su corazón están con la gana de servir de esa forma y ese tiempo lo quieren ocupar lo mejor posible. Así que, pero todo en su justa medida queda bien. Eso. Ya. Una tarea que habría que hacer para aprender de cultos sería mirar distintos estilos de culto. Tal vez usted se puede meter a ver algunas iglesias y observar, por ejemplo, que hay algunas iglesias que le dan la bienvenida a las personas, no en la puerta, sino en el púlpito. Cuando ya van a comenzar, aparece un locutor por ahí que tenga una voz grave, una postura simpática por ahí, alguien que se peine al revés, qué sé yo. Ya se pone al frente y les dice a los hermanos, es un agrado poder tenerles a ustedes en esta tarde con nosotros. ¿Ah? Y los hace sentir bien a todos. Es decir, qué hermoso ver a las familias completas ahí adorando al Señor. Nos alegramos que fulano de tal haya llegado, qué sé yo. le pone color, pues. ¿Ah? Y luego dice, y con ustedes dejamos entonces al coordinador de esta... O sea, no estoy hablando del coordinador, sino de un presentador. ¿Ah? Parece un show, pero yo le quiero decir que en algunos lugares hacen esto, y entonces pasa el coordinador, y el coordinador tiene una hojita con todas las personas y el orden de la participación que supuestamente se ha organizado antes. Entonces él dice, vamos a darle paso a la lectura y la hermana tanto nos dirige. Y la hermana pasa y lee la Biblia, ¿ya? Y dice, y en esta hora nos acompaña el trío tanto quien nos va a deleitar con una alabanza. Y pasa entonces, y entonces el coordinador no se pone a explicar, sino a presentar a quienes participan. Bueno, esto es educación, ¿ah? ¿Eh? Qué tremendo poder hacer un culto de esa forma. A ver, Pastor Alfonso. Ya, mira, lo que pasa es que, por lo menos por acá, por el campo, se da que uno le dice a los hermanos que haga una lectura bíblica y luego que leen la lectura bíblica se mandan un mensaje, po. Y cuesta mucho sacarlos de ese training a ellos. No son capaces de leer la Biblia nomás. Ah, bueno, yo quiero visitar su iglesia. Ya estaba aquí, ya estaba aquí. Quiero decirle algo, mire, qué interesante entonces poder hablar del culto, ¿verdad? Que a veces no hablamos de todos estos errores que tenemos. O sea, como un hermano que toma la Biblia y comienza a leer y a todo le pone ese. Entonces dice, esos amigos, tus, Dios. A todos le pone ese. Entonces los muchachos, como son simpáticos y tienen rapidez para captar esas cosas, me dicen, hermanos, aquí llegó el hermanos que dices, me hacen reír. Y claro, pero ellos, esto me hace recordar una hermana en Argentina, que cada vez que tú la ibas a ver, ella estaba orando, ¿no? Y cada vez que uno hablaba, ella hacía, hacía así. Entonces, un día fue a la casa a golpear que quería hablar con nosotros, y mi hija era chiquitita, habrá tenido unos 7 años, 6 años, y yo estaba en la oficina, entonces me golpeé y me dice, papá, te busca la hermana, una hermana de la iglesia. ¿Y qué hermana? La hermana Pavo. ¿Cómo la hermana Pavo? Sí, es la que hace...
Bueno, ya le dije que los jóvenes son muy creativos, ¿eh? Eso nos ayuda a distender un poco la presión que tenemos a veces en los cultos y en los lugares. Lo que quiero explicarle es que sí, todos los hermanos merecen una oportunidad para su desarrollo, pero necesitamos educarlos, ¿ya? Todos los que estén de acuerdo en educar a sus líderes, levanten la mano, ¿ya? Ese es el problema, es que muchos creen que por darles la oportunidad no hay que corregirlos, pero hay que corregirlos. ¿Qué opina hermano Víctor? ¿Hay que corregir a los hermanos o no? Yo creo que sí, hay que corregir, Lo que pasa es que a veces cuesta y no se hace mucho esto de sentarse a analizar el culto. Como que lo hacemos y si salió bien, bien, si salió mal, seguimos para adelante, pero no nos sentamos mucho a analizar lo que hicimos, ver qué es lo que hicimos bien, qué es lo que hicimos mal y qué podemos corregir. Yo creo que eso pasa mucho. ¿O qué pasaría si pusiéramos como práctica, a lo menos con las personas líderes que están alrededor suyo, sentarnos por lo menos un día posterior al día domingo y analizar lo que por el día domingo es como el día donde mayor actividad hay y es donde se junta toda la iglesia? Bueno, no en todos lados, pero es el 90%, es así. Entonces, ¿qué pasaría si usted se sienta con sus líderes y analizan el culto? ¿Ya? Por ejemplo, voy a mostrarle algunas cosas. ¿A quién ponemos en la puerta para recibir a los hermanos? Bueno, voy a hablar de un viejo amigo que ya no está vivo, por eso voy a hablar de él ahora, ¿ya? Este hombre llegó a la iglesia y tenía muy buena voluntad, y él quería ponerse en la puerta para ayudar a las personas. Y la verdad que al principio lo hacía muy bien. Venían las hermanas y él corría y les llevaba las bolsas y las hacía entrar al templo, barría, tenía la entradita limpiecita, siempre daba gusto, ¿ya? Pero él tenía una maña, él era un ex militar. Entonces para él, si el culto empezaba a las 8 empieza, no a las 8:01, ¿ya? Y esto era una crisis en el corazón de él y en su mente. Y la otra cosa, cuando funcionó 2 o 3 días y al día domingo me cerró la puerta para que no entraran más personas porque ya venían tarde. Entonces, a mí no me servía la puerta, pues. ¿Y cómo decirle a ese querido hermano, no sea como Carlito, por favor, no ande como Marquito, mire a Gustavo, ay, no le puedo decir eso. Tuve que escucharlo, escuchar su situación y luego decirle, mira, a lo mejor lo que a ti te conviene no es la portería, a mí me sirve que tú me ayudes con los varones, qué sé yo, y darle otra oportunidad de otra forma. Bueno, hasta que encontramos un lugar que funcionaba bien. Pero yo quiero decirle, el problema es que a veces estas cosas pasan en nuestros sistemas, aunque sea de broma, lo hacen, y, y los hermanos no todos hablan, no todos corrigen, no todos dicen, entonces a veces quedan esas heridas en el corazón, como una hermana que vino a reclamarme a la casa y me dijo, pastor, no vengo más a su iglesia. Y yo dije, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué dices eso? Bueno, yo he escuchado eso muchas veces, de muchos lados, pero esta hermana me llamó la atención diciéndome que no iba a venir más a la iglesia. ¿Y por qué? Porque cada vez que yo vengo a la iglesia, el hermano que está en la puerta me dice que yo no puedo entrar a la iglesia con pantalones, ¿ya? Y que ante el Señor tiene que vestirse lo mejor posible. Bueno, ¿quién le enseñó eso a ese hermano? No sé. Pero sí sé que tenía algo de verdad porque al Señor hay que presentarse lo mejor, evidentemente con lo mejor de nosotros hacia Él, entendemos eso. Pero no es una exigencia para todos, sino para según el grado de madurez que cada uno va teniendo. Y después la hermana me confiesa y me dice, lo que pasa, pastor, no es que yo no quiera venir con faldas o vestidos, es que no tengo. Yo tengo puros pantalones y he estado así desde mi juventud. Nunca nadie me ha prohibido y cómo no voy a poder venir a la iglesia por no ponerme un vestido. Entonces uno se pregunta, ¿qué hago con este hermano? ¿Lo corrijo? ¿Lo felicito? ¿Lo saco?
¿qué hago? ¿Ah? Y aquí es donde tiene que entrar nuestro juicio y nuestra manera. ¿Cómo lo salvo sin perderlo? Hermano Gustavo Tejada, Dios le bendiga. Amén. Bueno, es una situación para, primero con amor, acercarse al hermano y poderlo ayudar a él, porque el problema lo está teniendo el hermano con el tema de la vestimenta. Es un tema difícil porque hay muchos que tienen esto como una regla, la vestimenta para ellos es algo, hubo en un tiempo, yo me acuerdo que cuando yo empecé en el Señor también, yo llegué hecho un hippie a la iglesia, pero nadie me dijo nada, nadie me confrontó, sino al contrario, me recibieron y me ayudaron en amor a ir cambiando esa actitud, pero había otros hermanos que sí, que se enojaban y me trataban también un poquito medio áspero. Entonces yo creo que la persona que está pasando por esa situación es ayudarla a que, primero a que Dios nos ama desde el corazón, que es cierto que la persona que tiene que venir tampoco es que tiene que venir toda desordenada, pero sí ayudarla a entender de que lo exterior es un complemento también de lo interior, que va desarrollándose con el tiempo. Entonces, pero claro, el portero tiene que ser enseñado y es también creo que la parte nuestra de poder acercarnos y enseñarle al hermano que está ejerciendo esa actividad, tiene que ser en amor, porque también si uno se acerca a corregirlo en una actitud de media áspera, puede que en vez de recibir la corrección se termine revelando, me parece. Ok. Ok, se han dado cuenta que hay que entonces enseñar al coordinador porque se nos escapa con palabras de más. También hay que enseñar al portero porque también pone reglas que la iglesia no pone las reglas. Ya. ¿Qué? Hablemos de los músicos, ya que les gusta hablar de todos los hermanos. Pensemos. Se ha dado cuenta que hay músicos que son estrellitas, ¿ya? Quieren participar de todas las actividades, pero algunos no lo hacen bien, porque hay algunos que sí cantan entonados, tienen orden, pero hay algunos músicos son buenos para tocar instrumentos, pero no para cantar. Y entonces, un problema común, muchos vienen a tocar instrumentos como una banda musical y no como que están tocando para el Señor o sirviendo a la iglesia. Entonces ellos vienen como un equipo a tocar instrumentos y después cuando van a predicar, muchos se salen de la iglesia y están conversando y tomando bebidas afuera. ¿Ya? Y eso pasa cuando las iglesias van creciendo y somos mucho más, entonces hay mucho más movimiento de personas y estas cosas es como que nos pasan, ¿ya? Y esto nos ha pasado en varias congregaciones, entonces nos damos cuenta de que también los músicos tienen que ser instruidos. Ya había mencionado Jorgito la necesidad de que los músicos deben de ensayar y prepararse para tocar y no deben de improvisar delante de la iglesia. Como también la parte de sonido que no la hemos tocado, pero que a veces están en tal culto y están afinando la guitarra o están colocando los cables y se escuchan los ruidos, no dejan que los hermanos hablen. Entonces uno dice, bueno, esto tiene que solucionarse antes. ¿En qué momento decimos esto? ¿Ya? Hermano Marcos González. Buenas noches a todos los que están escuchando. Bueno, yo recién vengo integrándome y estoy escuchando más o menos lo que están hablando. Y es bastante interesante porque a mí, yo era músico antes de ser pastor. Bueno, sigo siendo pastor con músico, pero antes igual estuve bastante tiempo dedicado a la música y me daba cuenta de que, bueno, a nosotros el pastor, tomo el ejemplo del pastor porque el pastor de nosotros nos corregía bien. De hecho, él nos citaba siempre una hora antes del servicio para afinar todos los detalles. Ahora bien, el corista que llegaba atrasado, una de dos, o tocaba así como estaba, o no tocaba. Ahora, si el músico obviamente sabe que va a tocar mal, por lo general no tocan y se enojan y se timan y algunos se van. Y es triste realidad que ocurre, y yo vi mucho de eso
de los famosos músicos estrellas que solamente les gusta brillar solamente, pero cuando había un culto de oración no aparecían, cuando había culto, no sé, pues, de escuela dominical, no aparecían, solamente aparecían en los servicios generales para tocar, y es complicado. Pero el pastor, tomo el ejemplo, bueno, tomo lo que me pasó a mí, que él nos citaba antes. Él de repente nos hacía retiros espirituales para los coristas específicamente, y gracias a Dios no, dentro de mi congregación no se vio tanto el tema del que se está hablando ahora, donde es un poco desordenado, pero gracias a Dios nosotros no fuimos tan desordenados, el pastor nos llevaba pero cortito, así que gracias a Dios pudimos aprender a llegar súper temprano, 1 hora, 2 horas antes del culto, preparar la música, qué se va a cantar, qué no se va a cantar, afinar los instrumentos, ver qué fácil, por ejemplo, si al músico se le quedó un cable en la casa, no tocaba nomás, porque era su responsabilidad de traer el cable. Pero gracias a Dios, como les digo, el pastor nosotros siempre nos llevó bien cortito, así que yo veía experiencias ajenas complicadas, que a mí de repente me daba vergüenza ver cómo de repente llegaban los coristas, o de repente en la predicación se iban todos para atrás, metían más bullas caminando todos para atrás, y atrás se ponían a conversar dentro del culto, y solamente estaban, entre comillas, dispuestos a tocar música, pero no adoraban a Dios. Y eso igual a mí me complicaba. Y decía yo, pucha, que envidia, porque igual ellos la pasan bien, yo no. Tengo que estar escuchando el culto. Pero bueno, eso fue lo que me enseñó el pastor, y gracias a Dios funcionó. Eso, pastor. Sí, eso también le funcionó a la hermana Marcia. Se enamoró de ti justamente porque tú eres fiel. ¿Ah? ¿Cómo lo supo, pastor? ¿Cómo lo supo? Sí, porque se le cayó el pelo, por eso. Muchas rayas, pastor, muchas rayas. Muy bien, bueno. Quiero decirle, ¿se dan cuenta entre preparar un músico o preparar un ministro de alabanza? Pastor Carlos. Un ministro de alabanza, lo ideal, pues. ¿Cómo es la diferencia de eso? A ver, explíquenos. Un ministro de alabanza es el que sirve a través de la música y de todo lo que significa la adoración, la profundidad de la adoración, para conectar a la gente, a la iglesia, a los hermanos con Dios. Entender también que, bueno, la experiencia que yo he tenido, no tenemos músicos todavía, una banda, sino que hemos manejado música envasada. Le pasamos la dirección a los jóvenes y tocan pura música que a ellos les agrada, no tienen conciencia de cuerpo, de que el culto es para todos y no para algunos. Le pasamos a los hermanos más antiguos y se van para el otro lado también. Entonces, tener un ministro de alabanza que ministre y conecte con Dios a la iglesia sería lo ideal. A ver, Jorgito, explícanos cómo es la experiencia que tú tienes en ese tema. Bueno, hace tiempo que no toco, pero lo que yo he visto que sí es muy necesario tener esa relación diaria, no solamente esperar el culto o esperar el ensayo, sino que requiere tanto tiempo, o no sé si más tiempo que una predicación, pero sí requiere estar tiempo con el Señor, escuchar música cristiana solamente. O sea, en mi caso yo digo, si yo me quiero consagrar al Señor solamente, voy a, dentro de lo posible, porque uno va en el metro, en la micro, donde sea, y escucha otro tipo de música. Entonces decir, no, pues si yo quiero servir al Señor en esta área, solamente voy a escuchar música que alabe al Señor solamente. Y compartirlo donde yo pueda. Hoy en día también lo podemos ver con las redes sociales, que mi persona o de lo que salga de mi perfil sea de alabanza solamente, no de confrontaciones entre, no sé, entre teleseries o entre cosas políticas, sino que mi perfil es para alabar al Señor. Y eso va a repercutir en el pensamiento, en la familia, en el vocabulario, y eso
bueno, pensando en los levitas, por ejemplo, que sí realmente querían servir a tiempo completo. Si bien es cierto, a lo mejor no servimos a tiempo completo hoy en día porque hay que trabajar en cosas seculares, los que trabajan en oficina, no sé, en lo que uno, o donde uno esté, que alabemos al Señor. Eso. Bien, gracias. Hermano José o hermana Marina, ¿cómo hacen ustedes ese tema en su congregación? Ya, ahí sí. Mire, nosotros, bueno, en este momento tenemos música envasada. Todavía no tenemos música en nuestra iglesia, pero lo que se intenta hacer es preparar los distintos temas, hablar con las personas que son los que ministran, ¿cierto? Los que adoran para hacer ensayos, se ha hecho ensayos antes del culto, para que todos sepan más o menos qué alabanza se van a estar tocando, si va a ser un día a donde lo vamos a dedicar a adorar al Señor, va a haber momentos, o si va a ser de exaltación, o mezclado. Entonces, se planifica de acuerdo a lo que vamos a llevar en ese día del culto. Bien. Yo creo también que es necesario no solo que sea un ensayo de música, un ensayo de que salga toda la música bien todos los instrumentos, bien las voces, sino que lo que es más importante es que ellos sepan cómo llevar a la adoración a la congregación. Y ahí irles enseñando, irlos guiando espiritualmente en ese sentido. Ok. No necesariamente las personas vienen a la iglesia con el afán de adorar al Señor. Póngase que hay algunos que vienen enfermos y quieren que oren por ellos. Otros vienen buscando novia y van a la iglesia a ver si encuentran alguna persona interesante. Ya. Otras personas están aburridos en sus casas, como unos vecinos que venían a la iglesia. Ellos, nadie los visitaba, nadie venía a verlos y encontraron en la iglesia un lugar social donde la gente los recibía y hablaban, es verdad, y entonces empezaron a ir a la iglesia con una motivación equivocada. Pero poco a poco el estar en ese roce hace que el Señor cambie el corazón y revele la verdad en su mente. Así que nunca se nieguen a que la gente venga, aunque no vengan con las mismas motivaciones. Pero el líder, el que va a dirigir, el que va a coordinar, es el que tiene el compromiso de estar correctamente relacionado con el Señor, ¿ya? Entonces, no podemos echarle la culpa que los hermanos no cantan, cuando en realidad el que coordina, en vez de motivarlo, les dice, bueno, yo sé que están cansados, que tienen sueño, que vienen del trabajo, y en vez de animarlos a orar, les dice todas las pesadeces que han tenido en el día. Y entonces ese hermano, en vez de ser motivador, es opacador, ¿ya? Entonces, estas cuestiones hay que analizarlas, por eso decimos, ¿cuándo hacemos el análisis de la iglesia? ¿En qué momento nos paramos y analizamos el culto? Hermana Beatriz, ¿le gustaría hacer esto, de pararse y analizar el culto, a ver si lo hicimos bien? Es que no sé cuál sería como el bosquejo, ¿cómo decirlo así? Correcto, porque finalmente todo se va haciendo de acorde al momento, al lugar, o por lo que me ha tocado ver en algunas iglesias, como que todo se va manejando por lo que va pasando en ese momento. Yo he visto, como con respecto a lo que me dice lo que se hablaba recién del coro, yo siento que cuando eso está en regla con el Señor, se transmite. Bien. Y por ahí podemos hacer algo súper chiquitito y va a mover mucho más que a lo mejor un espectáculo. Correcto. El que ora en privado, Dios lo recompensa en público. Muy bien. Entonces, para que tengamos una buena experiencia cultica pública, tenemos que tener una preparación privada, ¿sí? Tanto en lo personal como grupal, organizando el culto.
¿ya? Es una buena práctica, pocas iglesias lo hacen, pero si ustedes lo hacen van a encontrar que los cultos tienen más sabor porque tienen propósito, ¿ya? Si no, es así a lo que salga. Y los cultos que vienen a lo que salga no necesariamente glorifican al Señor, ¿ya? Por eso hay muchos hermanos que en los cultos su ego crece, ¿ah? Que dicen, el culto estaba aburrido hasta que me dieron el lugar a mí, ¿ah? O sea, se les creció así el orgullo. Ya, bueno, este es el problema que existe cuando no existe un orden. El ego de las personas atribuyen las acciones como que si fueran personales, pero en realidad el que congrega a las personas es el Espíritu de Dios. ¿Ha dejado de congregarse algún día, por ejemplo un día domingo, que a usted le corresponde trabajar o hacer otra cosa y usted sabe que es hora de culto? Dígame, ¿se desespera o no se desespera? ¿Se siente incómodo o no se siente incómodo? Sí, pues, porque el Espíritu de Dios es el que toca la trompeta y nos convoca, así que ninguno de nosotros, pues entonces tenemos que saber que todos los que vienen al culto es porque el Señor los ha traído para que te escuchen. Por lo tanto, tú tienes la obligación de prepararte. Ya no es un culto entonces a lo que salga, es un culto preparado porque es dado para honrar al Señor y no para improvisar delante de los hombres. Porque si fuera improvisación, entonces eso no glorifica al Señor, porque Dios es un Dios de orden. ¿Entienden la analogía, verdad? Entonces, nos ordenamos y nos organizamos para rendirle a Dios un culto que honre su nombre y no organizamos un culto para exaltar habilidades humanas. ¿Ya? Víctor. ¿Tu opinión? Sí, pues hay que, lo que decíamos delante, bueno, uno debería analizar lo que está haciendo, pensar lo qué podemos corregir, dónde podemos mejorar. Es interesante poder hacer este análisis porque uno puede pensar qué es lo que está haciendo. Hoy día, la verdad, también uno piensa en lo que se hace hoy día al hacer el culto en línea y también quizás de repente también caemos en las mismas cosas. Seguimos haciendo, a veces cambiamos el esquema, o sea, nos vamos a este culto online, a este culto en internet, pero seguimos haciendo el mismo esquema de culto que hacíamos en la iglesia. Entonces, también podríamos analizar eso, podríamos pensar en eso, podemos innovar ahí, podemos buscar una nueva forma de hacerlo, podemos cambiar la forma, no sé, de repente transmitimos el mismo culto de la iglesia en internet y el hermano, no sé, que canta adelante está pidiendo adorar, levantar sus manos, saltar, y uno está en la casa sentado en el sillón, entonces viendo el culto. Entonces no, hay que pensar también en ese tipo de cosas. Bien. ¿Qué opina, hermana pastora Marcia? Se nos quedó dormida la pastora Marcia. Pastora Rosita. Allá habló la pastora Marcia, ya, le escucho. Pastor, aquí estamos. Bien, ¿qué opina? Disculpe, ¿me puede repetir la pregunta, pastor? Le vamos a hacer un culto para usted sola. No, en serio, pastor, disculpe. No, estamos hablando de que repetimos las mismas formas de culto y que en el fondo a veces eso hace de que no nos demos cuenta o analizar el culto para ver cómo mejorarlo, pero que es una buena práctica y sería bueno que nosotros tomemos en serio de hacer un análisis crítico del culto, sentarnos por lo menos alguna vez y decir, bueno, ¿qué hicimos bien, qué hicimos mal y en qué fallamos? ¿Usamos bien los tiempos? ¿Usamos bien el tipo de mensaje? Qué sé yo, el que coordinaba se escapó con los tarros, bueno, no sé, pues hay que analizar los temas, ¿ya? En ese sentido, pastor, sabe que
este último tiempo, aquí en la casa hemos estado haciendo eso, de estar, sobre todo por el tema de estar haciendo nuestros servicios, nuestros cultos por online. Y de repente, ¿cómo se llama? Empezamos analizamos, como dice usted, el culto, y ahí nos hemos dado cuenta, a pesar del tiempo que llevamos o los años que llevamos, no solamente siendo pastores, sino que también siendo cristianos, todavía hay falencias que de repente, o errores que podemos cometer al hacer el culto, y es bueno, yo creo, poder analizarlo para poder ir cambiando cosas que luego están mal, para poder mejorarlas. Yo creo que es bueno poder analizar los cultos, sobre todo cuando uno uno lo está haciendo, porque se supone que para el Señor tiene que ser, probablemente algo que siempre se dice, pero para el Señor tiene que ser lo mejor, y no podemos dar cualquier cosa. Eso, pastor. Bien, entonces necesariamente tenemos que planificar. No podemos hacer un culto sin planificar el culto, ¿ya? Y como decía la pastora Rosita, hay que poner un énfasis. Si el culto es de oración, si el culto es de evangelismo, si el culto es de misiones, o el culto es de educación, o el culto es para celebrar cumpleaños, etc. Usted tiene que ponerle un norte al culto para ver si lo cumple. ¿Qué tal si usted quiere hacer una campaña de evangelismo, ¿eh? Y le dice a todo el mundo, miren, Dios va a sanar a los enfermos, los cojos se levantarán, los ciegos abrirán su vista, los oídos de los sordos serán abiertos, venga a este culto especial, Dios se va a glorificar hoy? Ya, ¿usted con qué esperanza viene? ¿Viene realmente a escuchar palabras de Dios, o viene a recibir esas maravillas que acaba de escuchar? Y ya, pues pasó el culto y no pasó nada. ¿Ya? ¿Qué dice esa gente cuando sale del culto, Pastor Alfonso? No, yo estaba pensando en lo que estábamos compartiendo antes. Bueno, la expectativa del culto, realmente la gente espera que esa expectativa se cumpla cuando termine el servicio. Pero uno es el que tiene que ponerle, digamos, ese norte al servicio. No, con respecto a lo otro, fíjese que yo me he dado cuenta que al estar transmitiendo, por ejemplo, en vivo, ha cambiado un poco la liturgia, a transmitir por internet. Sí. Y es probable que, por ejemplo, cuando empecemos de nuevo, también la liturgia sea distinta, porque la gente quiere participar un poco más, van a querer participar un poco más en el servicio, en los tiempos de oración, ¿no es cierto? Están participando en los tiempos de oración, pero, digamos, ha cambiado un poco la liturgia en general, y además la preparación de cada pastor, digamos, para salir al aire, uno también la analiza, ve cómo lo hacen otros pastores, hay otros que tienen más recursos, otros con menos recursos, y todo eso se va analizando, porque en realidad uno quiere hacer un buen servicio, ¿no es cierto?, para presentárselo al Señor, a la gente, a los hermanos, ¿no es cierto?, y orar por cada uno de ellos. Pero, como le digo, vamos a entrar en una etapa de cambio, yo creo que bastante importante, así que hay que estar muy atentos. Es muy bueno que se produzcan cambios. Si usted come arroz todos los días, llega un momento en que se aburre del arroz, ¿ya? Y pienso exactamente igual cuando hablamos de, bueno, no vamos a hablar de Ecuador, porque en Ecuador se come todos los días arroz. Hablemos de que si hacemos el mismo tipo de culto, la gente ya sabe de memoria lo que va a pasar. El hermano tanto hace la presentación o la coordinación, hacen 3 canciones, un himno, el hermano ora por las necesidades, se recoge las ofrendas, predican y luego lo despiden. Y ya tienen en su mente el bosquejo de cúltico. Pero ¿qué tal si usted cambia el orden cúltico? ¿Ya? Yo les dije a ustedes en las clases pasadas sobre la necesidad de aprender distintos bosquejos de predicación para cambiar el orden del culto y que se enriquezca nuestra forma de exponer hacia nuestra congregación. Y por lo tanto, si usted quisiera hacer algo, yo una vez saqué el púlpito de la iglesia para poder hacer un narrativo en primera persona y quería predicar de esta forma, y entonces saqué el púlpito y la gente llegaba a la iglesia
y no veían el púlpito, y entonces se acercaban y me decían, pastor, ¿qué le pasó al púlpito? ¿Por qué no hay púlpito hoy en la iglesia? ¿Ya? Y después venía otra hermana y decía, pastor, ¿será que nos robaron en el templo? ¿Por qué no está el púlpito? ¿Ya? O vino otro hermano asustado y me dice, pastor, dice, mire, ya, yo sé que la iglesia tiene que actualizarse, pero quitar el púlpito es sagrado. ¿Ah? Y todos tenían pero porque nadie sabía que yo iba a predicar en un narrativo. Y yo quiero decirle, esto es un problema de tradición, ¿ya? Y esto es justamente una de las críticas que tenemos contra nuestra propia iglesia. Pensamos que como le hemos dado esa forma, siempre tiene que ser igual. Pero ¿qué tal si cambiamos? ¿Ha hecho alguna vez un culto en la plaza? ¿El culto de la plaza es lo mismo que el culto en la iglesia? ¿Ha hecho culto en una familia, en la casa de alguna familia? ¿Y cuando usted lo hace en la iglesia es lo mismo? Oh, yo quiero decirle, este es el problema, es que nuestra mente es adaptativa, entonces nos tratamos de repetir el bosquejo, pero resulta de que de acuerdo a donde estamos, actuamos distinto, y no por eso dejamos de alabar a Dios, orar a Dios, y por eso tenemos que darle valor a los elementos del culto. La oración, ¿hay que orar? Sí hay que orar. Leer la Biblia. ¿Qué valor o qué lugar tiene la lectura bíblica en nuestros cultos? Bien. Pastora Rosita. Bíblica. Un trámite. Mire, Okay. estaba pensando y analizando todo lo que usted dice. ¿Ya? Y una de las cosas que me llama enormemente la atención es que muy pocas veces nosotros, tomando lo que se dijo anteriormente, evaluamos. Yo creo que analizar y evaluar tiene una diferencia, porque cuando analizamos podemos ver cambios, pero cuando estamos evaluando, estamos haciendo una autocrítica en que nosotros como a lo mejor pastores, hermanos, líderes, nos hemos equivocado y tenemos que corregir. Y lo otro que lo que usted está diciendo es una verdad, pastor. Nosotros necesitamos empezar a tener un culto variado. Yo quiero solamente, y lo escuchaba atentamente, con relación a el hecho de que uno cambie la estructura del culto, que cambie a lo mejor la liturgia. Usted no va a afectar en nada si hay una relación, una comunión con Dios previamente. Creo que todo pasa por eso, por una comunión y una relación con Dios previamente, tanto del pastor como también de los líderes, como también pasa, ¿no es cierto?, por la gente de música, por la gente que usted a lo mejor en un cierto día determinado, porque no tampoco tiene que ser los domingos. Tampoco, claro, en lo general los domingos donde se convoca más gente, pero a lo mejor, como a veces es mi caso, yo no tengo la mayor parte ni ya los domingos, porque casi todo siempre los domingos las personas van de subida, con la gente que entiende el tema del norte, pero yo lo tengo la concentración de gente los días miércoles en la semana. Entonces el contexto cambia totalmente, pero yo creo que previamente a todas estas cosas nosotros tenemos que tener la relación con Dios y tener también el hecho de autoevaluarnos, porque uno puede evaluar a otro, pero ¿qué pasa cuando yo me autoevalúo? Y digo, no, pues las cosas están haciendo distintas. Lo que decía el pastor Alfonso es una verdad tremenda. Sabe que yo también estoy transmitiendo, hace ya 1 mes y medio que no estoy transmitiendo por Facebook Live, porque me di cuenta de algunas cosas que le estoy pidiendo al Señor que me ayude a cambiar, porque me encontré con un escenario que no es de hermanos. En Facebook Live no están solamente los hermanos de la iglesia, porque al Messenger me llegaron varias personas con otras necesidades y tuve que empezar a darle prioridad a esas personas que nunca habían a lo mejor tenido una experiencia. Pastora Rosita, están silenciada. Todo de nuevo, que tengo este netbook, este netbook me tiene así, se me silencia solo. ¿Ahora, pastora?
Se escucha bien. Ahora se le Y el escucha. Ya. Pastor Marco también está en silencio. Es que se me mutea, se me pone una raya encima del micrófono de repente solo. ¿Ahí está bien? Ya, todo de nuevo. Lo que les quiero decir, hermano, primero con el tema de lo que el pastor estaba desarrollando, que creo que nosotros, lo personal, en mi forma de verlo, necesitamos nosotros evaluarnos, autoevaluarnos. Porque es fácil cuando uno analiza una reunión, analiza el culto en forma general, pero cuando nosotros nos autoevaluamos, ¿cómo estamos haciendo nosotros las cosas primeramente? Creo que, bueno, lo personal pasa por uno primero, para también después poder evaluar, ¿no es cierto?, al líder que está trabajando al lado mío. Y también esperar que el líder, ¿no es cierto?, también evalúe al pastor, y a veces eso no sucede, nos cuesta. Pero es bueno hacerlo, es bueno, porque uno también va a aprender que uno también es ser humano y se equivoca. Entonces, una de las cosas que yo le decía fue con transmisiones en Facebook Live. Y tuve que empezar a cambiar el vocabulario, ¿me entiendes? El contexto, porque ya me estaba llegando gente de otras que no eran cristianos, que no era gente cristiana. Entonces tuve que empezar a mirar que mis destinatarios no eran tan solamente la gente de la iglesia, porque lo estaba transmitiendo por Facebook Live, se están conectando amigos de otros amigos, y llegaba gente que yo no conocía. Entonces uno tiene que empezar a cambiar la forma de la liturgia también. En Facebook Live uno no puede tener mucha oración ni mucha alabanza. Por lo general, en lo personal, colocaba la mitad de una alabanza y me iba a la predicación, pero vi que después en los comentarios habían necesidades de la gente ser ministrada. Tuve que reducir los tiempos del y me llegaban al mes, y que después darme tiempo también de ministrar a esa gente. Entonces, ha cambiado la temática y ha cambiado todo un aspecto de la liturgia. Pero qué importante es la evaluación. Yo anoté lo que decía el pastor Marco. Yo creo que nosotros como pastores, como líderes, como hermanos, tenemos que evaluarnos, pero primeramente nosotros. Porque somos buenos para evaluar a otros, somos buenos para ver, ¿no es cierto?, la liturgia de otros lugares. Yo he estado, hermano, y se lo digo, que para mí fue fuerte, cuando en la liturgia de la Catedral de la Alabanza, se usa que cuando viene un predicador de afuera, la gente pasa, dentro de la liturgia pasa a ofrendar. Mientras el predicador está, empieza a ofrendar, pasa a ofrendar. Y ofrenda en el altar, y para mí eso fue fuerte, fue para mí un tema también, no sé si llamarlo cultural o no, pero para mí fue fuerte. Fui invitado a un congreso y la liturgia termina, hermano, con la ofrenda, termina con la predicación y la ofrenda, no termina con ministración. Y me pasó 2 veces en la Catedral de la Alabanza de acá de Vicuña Maquena. Entonces hay distintos tipos de alabanza, de ministración de la liturgia. Pero creo que es súper importante lo que el pastor nos está enseñando en esta noche, que nosotros podamos analizar, podamos evaluarnos. Yo diría más que analizarnos, evaluarnos, que si estamos haciendo bien las cosas, si las estamos haciendo por hacerla y porque necesitamos, porque a lo mejor, y perdónenme que a lo mejor me salgo un poco, pero a veces hacemos los cultos porque hay que llenar un informe. Yo creo que más que eso, yo creo que nosotros tenemos que primeramente tener una comunión con el Señor y lo que el Señor está ministrando en nuestra vida. Yo les voy a contar, si el pastor me lo permite, algo bien cortito. A mediados del año pasado había una necesidad interna y el Señor empezó a ministrar mi vida con otra hermana de la iglesia. Y el culto sabe que yo tenía coordinador, tenía lectura bíblica, número especial, que eran unas pequeñas. Pero en ese día, no sé, Dios cambió todo lo del culto. Vino una hermana, pidió la palabra, empezamos ella a contar su necesidad y el Señor nos tocó y nos empezamos, hermano, con un culto de intercesión. Tuvimos media hora, 45 minutos de intercesión. De esa intercesión nos paramos, cantamos una alabanza y nos fuimos al mensaje. Y después el Señor siguió ministrando durante el culto. No hubo la liturgia que había siempre, la coordinadora no pudo coordinar, no estuvo la lectura bíblica, pero sí hubo palabra y presencia del Señor, donde la persona que vino con una necesidad, sabiendo que Dios iba a hablar a su vida, personas que no habían venido al culto, Dios obró. Y claro, y la hermana me dice, ¿y yo para dónde quedo? Y yo le decía, bueno, para la próxima semana usted va a coordinar, prepárese, siga preparándose, pero pasan.
pero a veces nosotros estamos tan ceñidos a un programa así como muy, perdónenme lo que se lo diga, pero muy, muy rutinario. Entonces, y porque a veces se nos mueve un poco eso, pensamos que Dios no nos tomó en cuenta. Entonces uno tiene que hablar, enseñar, y creo que es súper importante, digamos, para mí ha sido muy instructivo esta tarde, porque hay cosas que uno va adquiriendo y de verdad que uno tiene que entregarlo en la medida que el Señor quiere. Pastor, muchas gracias y disculpe el tema del micrófono. Sí, a todos los pastores nos pasa lo mismo. Tomamos el micrófono, no lo soltamos. Pero está bien. Gracias por la ayuda. Hermana Beatriz, ¿qué piensa usted de lo que la pastora dijo? Que está bien, yo creo que uno debe dejarse guiar en una determinada reunión por lo que va dictaminando el espíritu. Si hay poder, hay un mover, hay gente que está teniendo una necesidad, yo creo que hay que ir y orar en el momento. No podemos decir, ay, pero es que el programa decía que viene el coordinador. No, si la necesidad se está dando ahí, bueno, el coordinador coordinará el próximo culto. Bien. Esa misma actitud debe de tenerla todas las personas que colaboran o participan. Por lo tanto, esto hay que hablarlo antes del culto, de modo que si pasa, nadie se sienta ofendido. Acuérdese de que esto es muy común, de que de repente pasen y los demás se molestan. Una vez yo fui invitado a predicar a una convención y entonces preparamos el material y todo, y hubo un problema en la convención de tiempo y el predicador, que era un invitado, se alargó, qué sé yo, y finalmente se tuvo que cortar por el lado más delgado y entonces me sacaron del programa y siguieron con el programa para poder ajustarlo a los tiempos. Yo lo entendí con toda libertad, si a mí me pasa también. De ninguna manera yo me ofendo, eso no era ofensa. Pero habían hermanos que estaban ofendidos porque no se les había comunicado antes, poco menos había que haberles mandado una carta. Y en realidad a veces no pasa esto. A veces en el mismo ejercicio usted tiene que ir dándose cuenta qué hacer, ¿ya? Pero es importante entonces tener una planificación, sí. Es importante conversar y tratar con los hermanos antes, sí. Es necesario anticiparse a las posibilidades, como en este caso la administración del espíritu, la cual no debemos de cortar, sino de animar. Debe de haber una mayor ministración después de una predicación, o solo debemos de terminar con la predicación. Entonces tenemos que aprender a leer el culto, aprender a leer el ambiente, aprender a leer la situación con las personas que tenemos alrededor. Y usted se va a dar cuenta de, si usted quiere ser un autocrítico, pero saber si lo que está haciendo realmente repercute para bien de la obra o si solamente se cumplió un programa, ¿ya? Sería bueno analizarlo más profundamente. Bien. Sí. También creo que sería bueno como analizar los cultos que estamos realizando los distintos equipos junto a ellos, ¿no? Porque de repente, claramente nosotros estamos haciendo la tarea y todo, pero uno nunca va a saber si a lo mejor está en lo correcto o en qué se equivocó o debiera haber hecho alguna otra cosa y no eso, o ya. A veces uno comete errores. Tal vez porque los hermanos que están presentes no saben el formato de trabajo que tenemos internamente. Porque la iglesia nuestra la hemos dividido en equipos de trabajo, ¿ya? Y ellos tienen algunas responsabilidades locales, como por ejemplo, hicieron un WhatsApp con todos los hermanos que tienen dentro de su equipo, y entonces ellos comparten una lectura diaria de la palabra del Señor. En este momento estamos terminando Efesios en la discusión y vamos a comenzar la lectura del libro de Romanos. Y al terminar el libro de Romanos vamos después a analizar las doctrinas dentro del libro de Romanos. Entonces, ¿qué hace eso? Eso se hace con los WhatsApp, con los equipos internamente dentro de la iglesia. Mientras que, a su vez, cada equipo tiene la responsabilidad de desarrollar un culto al Señor, y entonces el culto del día miércoles
nosotros lo fuimos distribuyendo de manera de que el equipo 1 lo hace la primera semana, el equipo 2 lo hace la segunda semana, el equipo 3 así, hasta que todos los equipos participan. Ya, bueno, no todos, hay algunos que tienen otra orientación, pero tenemos 5 equipos que están haciendo culto, ¿ya? Y entonces cuando ellos hacen el culto tienen la obligación de involucrar a la mayor cantidad de personas posible. Así que algunos hermanos que nunca lo hemos visto tienen lectura bíblica, los niños hacen números especiales, hay hermanos que cantan alabanza, el equipo musical de la iglesia ha grabado muchos videos y entonces ellos pueden usar las canciones de la misma iglesia para reforzar sus cultos y predican hermanos dentro de la misma congregación el día miércoles como una forma de práctica. Esto ha dado un buen resultado. Primero, ha mantenido ánimo dentro de la congregación, y la segunda cosa que ha sido tan creativo, porque los hermanos han hecho cosas interesantes, como por ejemplo nos hablaron de tener cuidado en el aseo personal, ya por asunto del COVID. Otro grupo de hermanas hizo consejos a la iglesia, ya, y hablaron de varias formas de como una receta, tener paciencia, tener amor, hablando bonito. Los niños hicieron canciones, cantaron una canción y todos grabaron algo distinto en sus casas, y luego un hermano los juntó todos los videos y presentó una sola canción y todos los niños se ven participando. Entonces eso muestra a la iglesia como una iglesia en movimiento y activa. Y nos hemos salido del bosquejo tradicional de seguir siempre el mismo modelo de culto, pero esta actividad planteada por los hermanos ha traído un gran dinamismo. Jorgito puede hablarnos porque él es líder de uno de los equipos. Ya, cuéntanos tu experiencia. Bueno, Beatriz también es líder de otro equipo, pero puede contarnos un poco la experiencia. Sí, bueno, hasta ahora ha sido todo bien, gracias a Dios. Si bien es cierto, hoy día justo hablaba con Inés y pensábamos que si no hubiera habido pandemia, no hubieran habido estos cambios de escenario, entre comillas, o de culto mismo, quizás no nos hubiéramos metido a aprender más de lo que estábamos haciendo en la liturgia normal de una iglesia. O sea, de repente algunos llevamos más tiempo que otros, y ya tenemos un concepto de cómo se mueve el formato de un culto. Pero esto cambia toda la relación, y tampoco queremos, al hacer los equipos, creo yo que no queremos ver a los mismos hermanos participando siempre, sino que alguien que a lo mejor no leía mucho o no lo veíamos participar mucho, le pedimos que haga la lectura. Otro hermano que no lo vemos participar, que haga la oración. Entonces, haciendo la misma liturgia cúltica, estamos incluyendo a los hermanos. Y si bien es cierto, también tenemos las conversaciones que tenemos los martes para ver cómo estamos nosotros personalmente también los líderes, porque a lo mejor podríamos decir que antes, en un culto tradicional normal, el que se llevaba la mayor carga era el predicador, y los que coordinaban, los que participaban, que en sí son como, qué sé yo, 4 o 5 personas a lo mucho. En cambio, aquí estamos viendo semana a semana que están participando los hermanos de cada grupo. Entonces se va moviendo de una forma diferente. Y ha sido bueno, Señor, en este tiempo. Sí, yo puedo decir que igual cansa bastante, pero uno queda reconfortado cuando ve los resultados y ve que el Señor está haciendo su obra. Eso. Beatriz, ¿cómo ha sido la experiencia contigo? Lo que estoy hablando es que cambiamos el orden de la liturgia, ¿ya? Para que ustedes vean lo que ellos están viviendo. Ok, cuéntanos, Beatriz, ¿cómo te fue a ti? Sí, es parecido a lo que cuenta Jorge. Al principio cuesta que todos los hermanos se adapten al nuevo modelo, pero una vez como que van perdiendo el miedo, hay personas que nunca habían participado de nada, simplemente habían sido oyentes en los cultos y que ahora están participando ya sea en una lectura bíblica, en alguna notita, en algún consejo.
en las distintas actividades que hemos hecho como recetas así de cómo ser un buen cristiano y que se han visto como más participativas y encuentro yo que se sienten como, ¿cómo explicarlo? Así como tomados en Integrado. cuenta, no sé, como que se sienten parte de, Eso. en cosas pequeñitas así que les ha gustado, así que no, es lindo también ver a otros equipos y poder ver a otros hermanos así, yo creo que esto ha sido algo fantástico para toda la iglesia, porque estamos los miércoles pendientes de ver a los hermanos, qué cosas nuevas nos van a traer, nos da alegría cuando un hermano que quizás nunca lo habíamos visto en nada y de repente aparece ahí haciendo algo bonito y eso enriquece a la iglesia, ha sido Bien. agradable de Gracias, Bella. Ok, esto es una muestra de que si cambiamos la liturgia nos permite mayor participación de personas, pero también eso hace que tengamos ciertos cuidados. Por ejemplo, la voz pastoral no tiene que perderse. Entonces, para que esto se mantenga, yo sostengo con todos los líderes de equipo una reunión semanal en la que analizamos la semana de trabajo, lo que vamos a hacer y también cómo están ellos cada uno y oramos por los hermanos que están liderando para que ellos se sientan apoyados y también proveo el material cuando se necesita, yo doy materiales para que ellos los tengan y así también hemos ido creando otros nuevos grupos. Por ejemplo, tenemos un hermano que va a plantar una iglesia en el sur de Chile y él entonces está conectado con nosotros, es parte de nuestra iglesia, pero el fin de él no es hacer un culto como nosotros, el fin de ese muchacho es abrir una iglesia en la ciudad de Pucón. Entonces ya tenemos un obrero con esa dirección y nace de estos equipos. Otro equipo. La iglesia ha tenido una obra social y se ha hecho una olla común y en esta olla común hacia el barrio se han ido ganando personas y la iglesia ha ido a visitar a los hermanos y orar. Entonces ahora el nuevo equipo lo que va a hacer es un discipulado, o sea, no va a ser un culto como el nuestro, va a ser un discipulado, ¿verdad? A la gente nueva y los tenemos separados. Y entonces ellos no van a hacer el culto del día miércoles, pero van a hacer el discipulado para llevar a la fe de estas personas. Entonces, los nuevos grupos que se han ido haciendo tienen orientación. Y entonces hoy la iglesia tiene 9 equipos de trabajo, 9, ¿ya? Entonces yo quiero decirles, así estamos orando. Ahora, si miramos la realidad de desarrollo, los hermanos están creciendo. Yo pienso que ahora hay más hermanos orando que antes cuando se hacía un culto unido, ¿ya? Porque ahora hay cadenas de oración, hay días de oración, los hermanos oran con sus equipos toda la semana, entonces sabemos que todos los miembros de la iglesia en alguna forma oran. ¿Ya? También hay algo que ustedes tienen que saber, cuando uno cambia el orden de la liturgia y todo, anima y fortalece a personas. Y esto ocurrió con algunas familias de la iglesia que tenían familiares en Argentina. Y entonces los hermanos de Argentina no se estaban congregando y ellos han empezado a participar de los cultos por internet y ya llevan varios meses participando y de repente se empiezan a agrupar, ¿verdad? Y nos es necesario entonces pensar de qué manera podemos formar un equipo allá también de trabajo. Y el Señor propone entonces a un hermano en nuestro corazón y consultamos con él. Él está en una situación en la que podía ayudarnos. Luego hablé con el supervisor del lugar allá para considerarlo. No hay ningún problema. Luego volví a hablar con el hermano para animarlo entonces a ser parte de esta formación y atender a los hermanos. Y así tenemos ahora al hermano Gustavo Tejada. Y Gustavo Tejada es nuestra extensión ahora de la iglesia en Mendoza. Es un egresado del seminario, es un obrero para la iglesia y la iglesia creció ahora espontáneamente y ya estamos sobre 20 personas en la ciudad de Mendoza y nuestro hermano Gustavo Tejada y su esposa son los líderes de la iglesia en extensión. ¿Ya? Así que tenemos que mostrarles que el cambio de liturgia permite tener experiencias diferentes. La iglesia en movimiento produce crecimiento. La iglesia estancada, no. Cuando usted se acuesta, se sienta y se empieza a acomodar y rápidamente se duerme.
¿ah? Y eso le pasa cuando usted repite siempre el mismo bosquejo, ¿ya? Si usted cambia los bosquejos, usted lo mantiene, no se vaya al otro extremo como un hermano que empieza a hablar y cuando ve que los hermanos comienzan medio a bostezar, aplaude. Y digo, ¿y qué le pasa a este hermano? Aplaude, a ver, dice. Pero era para llamar la atención, o comienzan a decir, ya, nos ponemos en pie y vamos a alabar, o sea, y tratan de manipular la congregación, y no, la adoración a Dios tiene que ser un corazón entregado libremente a Él. Tenemos que aprender entonces a conversar más. ¿Qué les parece si seguimos este tipo de conversación ahora haciendo un desorden del culto? ¿Qué pasaría si el culto comienza con la palabra y no comienza con una canción o una oración? ¿Sería bueno o sería malo? ¿Le ha pasado que visitando casa de repente tiene que predicar o tiene que corregir alguna pregunta que incisivamente está torcida en la doctrina? Y usted dice, aquí tengo que ayudarle al hermano. Y entonces comienza a ayudar al hermano y no se preocupó si cantó antes o si oró por él o si pidió que el Señor viniera. No, hizo la pega. ¿Ya? Y después de que ya el hermano entendió, le dijo, bueno, ¿qué le parece si nos juntamos y oramos juntos y nos tomamos de la mano y oramos ahí? ¿Ya? Y dígame, ¿eso fue la liturgia correcta? Ahora, perdóname, yo le hice una aclaración al comenzar la clase. La palabra liturgia no es el orden del culto. La palabra liturgia es el llamado de Dios a las personas a servir a las obras de su casa. ¿Ya? Por lo tanto, el orden del culto en la liturgia, es decir, en los que han sido llamados, ¿ya? Entonces a veces hemos cambiado eso y pensamos que la liturgia es el orden del culto. Y estamos hablando de las personas como usted y yo que hemos sido llamados a servir. ¿Ya? Ok, entonces, si el orden del culto cambia, ¿ya? Pero usted tiene que analizar el fruto, el resultado. Por sus frutos los conoceréis. ¿Ya? ¿Y qué pasa si usted haciendo esto, el Señor salva vida, restaura hermano, anima personas? Entonces usted tendría que pensar si el orden es realmente tan importante o tan estructurado. ¿Ya? Bueno, casi toda la iglesia nos hemos estructurado porque somos seres así de costumbres, pero ¿qué pasa si cambiamos el orden del culto intencionalmente en algunas cosas? Como por ejemplo, ¿por qué tengo que cantar canciones rápidas al inicio y cantar canciones lentas antes de la predicación? ¿Por qué la predicación tiene que ser siempre del mismo bosquejo o en el mismo tenor y no puede variar? No sé, pues uno puede seguir así como haciendo una autocrítica, ¿ya? ¿Por qué tenemos que hablar de la ofrenda y explicar qué es lo que es cuando la ofrenda tiene que ser algo que uno propone en el corazón para darle a Dios voluntariamente? Mientras que los diezmos no son voluntarios. Los diezmos son cosa consagrada al Señor. Así que el que diezma lo hace entendiendo que es parte de mi santificación, de mi compromiso con Él. Y si yo no lo enseño, ¿cómo saben? Entonces la enseñanza nunca tiene que apartarse de nuestro culto. No haga un culto sin definir una enseñanza formal en el tema. Que la gente cuando salga del culto, puede ser que no se acuerde de los coros que cantaron, pero se acuerda del fin por el cual Dios ha hablado, como por ejemplo, que el que teme a Jehová se aparta del mal. ¿Se acordará de eso? Sí, se acordará si usted lo enseña bien. ¿Ya? Ok, hagamos una recogida de liturgia. ¿Qué es liturgia, Pastor Marcos? Ahí, ¿hasta se escucha así? Sí, pues. Sí. Bueno, es todo lo que se puede hacer para adorar a Dios. Eso incluye cántico, incluye palabra, incluye dentro de un servicio, incluye también orar por las personas. Eso es elementos litúrgicos. Pero ¿qué es liturgia? Hermano Víctor. Liturgia, usted decía, es el llamado a servir. Es el llamado de las personas a servir en su casa. ¿Ya? Acuérdese que cambia el contexto
porque llamado es kletos, el llamamiento divino, pero leutorgía es el llamado del Señor específico para servir en su casa, ¿ya? Ok, ya, eso es. Y entonces el orden litúrgico es el orden que le ponemos a las actividades, ¿ya? ¿Qué va primero, la oración o la lectura? ¿Qué va primero, la coordinación o la administración? ¿Dónde va puesta la predicación? O sea, uno tiene más o menos una idea. Entonces, el orden que nosotros le pongamos es el orden litúrgico, pero no es la liturgia en sí. La liturgia somos las personas, ¿ya? Los llamados que vamos a servir, ¿ya? Entonces, los elementos de la liturgia eran el edificio, el ambiente, las personas, la oración, la lectura, la predicación, la administración, la música, ¿verdad? El sonido, la parte electrónica y quizás la proyección también, la preparación, lo que uno ponga para transmitir, ¿verdad? Todo eso es parte de la liturgia. La liturgia entonces puede tener muchos más elementos, ¿ya? Como por ejemplo tener un coro de niños o tener un grupo de damas cantando o varones haciendo, o sea, yo puedo enriquecer el concepto litúrgico local porque pongo más elementos, pero puedo hacer un culto sin jóvenes y puedo hacer un culto sin música y puedo hacer, claro que puedo, porque el elemento esencial son básicos. La palabra del Señor, la oración, ¿verdad? La relación con el Señor. O sea, si yo logro eso, muchas de las otras cosas están solo de adorno, pues. Pero también puedo enriquecerlo en la medida que tengo más elementos para incorporar. Entonces, tengo que pensar en la liturgia como una herramienta de servicio, ¿ya? Ok, está más claro, ¿verdad? ¿Se logra entender? Ok. Si el tiempo es importante, entonces quiero que usted haga un análisis de su culto, no de otro, sino de lo suyo, y dígame después para la siguiente clase, ya, a qué le dedicamos más tiempo y cómo ocupamos el tiempo en un orden litúrgico. Entonces usted me va a decir, si lo que tiene más importancia le dedicamos más tiempo, la pregunta que nace entonces es ¿por qué nuestro culto no le dedicamos más tiempo a lo que es más importante? Ok, es una buena análisis local. Bueno, haga eso. El próximo lunes vamos a tener la última clase de liturgia. Entonces la próxima semana vamos a hacer un culto juntos, desordenado, ¿ya? Vamos a partir con un culto desordenado y lo vamos a ir estructurando entre todos para terminar con un culto que, entre comillas, entre todos nosotros decimos que es lo mejor para el Señor, ¿ya? Que no sabemos si es real, porque a veces nuestros cultos son animosos y son con ruido y con muchas razones y no necesariamente te conectan en ese lugar donde el Señor te ministra y te quebranta. ¿Eh? Entonces, ¿qué? Sí, Carlitos. Bueno, antes que termine la clase, quería preguntar, hubiese sido bueno haber sabido la historia del culto, porque esto en algún momento comienza, sí, que no es lo que instaura el Señor Jesucristo, porque Él instaura el discipulado, ¿cierto? Se registra una vez que cantó, dice, y habiendo cantado el himno, subió al monte, y de ahí no vemos que cantaban, que pasaban cantando ellos, sino que dio prioridad. Ajá. Entonces, ¿cuándo comienza el culto y lo toma la iglesia y lo sacra hasta la fecha? Pero estudiar el orden del culto nos llevaría mucho tiempo ahora, pero si quieren leer algo al respecto, hay un caballero que se llama Alfred Quen. Usted puede leerlo, Alfred Quen, con K, Quen. Alfred Quen escribió un libro que se llama La renovación del culto. Traten de buscarlo por internet. Yo creo que lo tengo también en PDF, pero
Búsquenlo. Y yo también lo voy a buscar para compartirlo. Si yo lo encuentro, se los voy a poner en el WhatsApp del PMS, ¿ya? Pero Alfred Cohen habla de un proceso cúltico muy interesante. Eso le va a ayudar a entender hartas cositas sobre cómo se fueron incorporando al culto algunas razones. Porque, por ejemplo, antes en el culto no se cantaba, ¿ya? Se leía. Eso sí, se leían salmos, se leía cantares, ¿verdad? Hablando del periodo, el primer periodo judío, el primogenio, algo así se dice, ¿ya? Que es el periodo inicial. Pero cuando pasa después de la cautividad babilónica con el nuevo judaísmo, comienzan a aparecer las sinagogas. Y entonces con la sinagoga cambia un poco el bosquejo, y la educación que antes estaba en las casas se traslada a la sinagoga. Porque en Deuteronomio, en la parte primitiva, la educación de la ley estaba dada en las casas. Estas palabras que yo te mando las repetirás a tus hijos estando en tu casa. Ya. Entonces eran la casa. Pero cuando aparece el nuevo judaísmo después de la cautividad babilónica, se encuentran con que el pueblo desconoce la palabra de Dios, y entonces comienzan a formar estos lugares de estudio y de lectura bíblica que se llamaron sinagogas, ¿ya? Y bueno, de ahí comienza entonces a formalizarse la idea, y cuando los cristianos comienzan con esta nueva formalidad y no se les permite venir al templo y tienen que reunirse en las casas, ellos comienzan a copiar algunas de estas acciones, ¿verdad? Solamente que fueron agregándole algunos otros elementos. Bueno, no, yo los dejo que lean para que ustedes se instruyan y después me cuentan, pues a ver si nos enriquecemos entre todos, ¿ya? Pero la pregunta era si Jesús se registra. Es que Jesús no está preocupado por la liturgia. El que se preocupó de la liturgia, recuerda que Jesús es la palabra viva, y la liturgia son las personas que son llamadas a alabar y a bendecir al Señor. Por lo tanto, el término liturgia no aparece en el tiempo de Jesús, aparece después del siglo II, ¿ya? No estamos en el primer siglo siguiendo, aunque después de la resurrección de Cristo la iglesia se organiza. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, 42 hay un sentido litúrgico. 4 hechos que se realizaban en una casa. Léelo, Hechos 2, 42. Sí, sí, está bien, compartían, había oración, palabra. Ya, esa era la forma litúrgica, pero eso evolucionó, eso no se quedó ahí, ¿ya? La misma persecución hizo de que la gente incorporara cosas, elementos, ¿ya? Cristo sigue siendo el centro. Yo que hay un centro. desvío un poco de lo que Jesús establece. Hay poca palabra, poca educación, poca discipulado. ¿Usted cree que Jesús hubiese hecho culto hoy? Estoy de acuerdo contigo, pero si esto fuera real, la iglesia tendría un sentido distinto, y no tenemos iglesias en ese tenor, y las que son de ese tenor no tienen vida hoy en día. Mira las iglesias tradicionales que han ido muriendo porque han cambiado su enfoque, ¿ya? Y algunas han terminado solamente sirviendo socialmente. Ya, entonces tenemos que plantearnos, ¿será necesario que los elementos litúrgicos dentro de un culto se usen para enriquecernos, o solo tengo que valorizar alguno y los demás desecharlos? Porque hay iglesias que desechan la música, hay hermanos pentecostales que desechan la educación, y todos esos son elementos dentro del culto, ¿ya? Si tú no enseñas Biblia, entonces ¿a qué vas a la iglesia? No es solamente a cantar. Entonces, tú tienes que pensar que no puedo yo desgreñar o eliminar lo que en realidad se presenta para poder tener esta relación o exaltar al Señor en esta relación. Y muchas veces la relación cultural de los lugares lo afecta, ¿ya? Entonces, por dar una idea, en Panamá, por ejemplo, que yo viví mi juventud allá, te puedo hablar de que la gente cantaba las mismas canciones que cantan aquí en la iglesia, pero con música salsa.
Así que la forma de tocar la música es otra y la manera de moverse de ellos es otra, y alaban al Señor de la misma manera que para nosotros la misma forma de adorar, pero para un chileno ver lo que hacen allá es totalmente distinto, ¿ya? La cultura influye también en el proceso de cómo adorar y servir al Señor. Un consejo, así en general a todos: ninguna acción, por muy buena que sea, es rectora. Hay lugares donde funciona la música más que la adoración. Hay otros lugares donde funciona más la educación que la adoración. Hay otros lugares donde funciona más el evangelismo que el discipulado. Y hay otras iglesias que tienen más discipulados, ¿verdad? Y tienen menos programas de misiones. Trabajan hacia adentro. Yo conozco iglesias en ese tenor. Entonces, la pregunta es, de lo que hacemos, ¿qué tan efectivo es en nuestros lugares de trabajo? El deseo de nuestra convocatoria del Señor a trabajar en las cosas de su casa, la autorgía, ¿ya? De la cual nosotros somos participantes hoy. ¿Qué tan efectivos somos? Porque yo puedo criticar, pero ¿qué es lo que tengo en mi mano? ¿Qué es lo que Dios está haciendo conmigo? Y ahí yo tengo que darme cuenta si la liturgia que yo planteo, el orden cúltico, porque en el fondo son los elementos del culto y el orden cúltico, porque la liturgia son las personas, ya. Entonces, si el orden que yo le propongo es efectivo o no en el medio en que yo me encuentro. Si no, no es crítica. Y la crítica es un análisis, ¿ya? Entonces yo diría más que saber historia, porque a veces la historia es buena, sí nos va a ayudar sin duda. Pero yo les vuelvo a decir, traten de leer a Alfred Quinn. Ustedes van a encontrar a un hombre que fue reformado por haber cambiado el orden del culto, y él tiene una batalla en su mente y en su corazón, porque él siente que está quebrantando lo que ha aprendido. Y luego comienza a descubrir como que el Señor lo empieza a guiar y trabaja con él. Y es muy, muy interesante el libro de él. Pero no, yo siento que tienen que leerlo para poder opinar y ver en qué eso les ayuda en la tarea, ¿ya? Pastor, entonces sería lo ideal el equilibrio, como dice John Stott, una iglesia viva, y menciona Hechos 2:42, que es la que tiene palabra, enseñanza, ¿cierto? Oración, comunión, Claro. estos elementos en equilibrio. Sí, es bueno decirlo, pero en la práctica, hijo, las iglesias tienen que vivir muchas situaciones para poder llegar a un equilibrio. Por ejemplo, ¿cómo llegamos a sentir el perdón de una persona, a no ser que nosotros reconozcamos que hemos pecado y que hemos sido perdonados? Entonces el perdón tiene más vida en nosotros porque tenemos la experiencia. Entonces podemos perdonar a los hermanos porque reconocemos que nosotros mismos hemos pasado por esa trance, ¿ya? Entonces yo siento lo mismo en la adoración. Si yo me meto a adorar y me vuelo y hasta que el Señor me quebranta y llena mi corazón de su presencia, es una linda experiencia, pero ahora la tengo que transmitir a la gente. ¿Cómo hago para que la gente llegue a tener esta relación? Entonces, el problema está en cómo yo disipulo y cómo guío porque yo puedo describirlo, pero el tema es disipularlo. Entonces el equilibrio va a estar en la práctica, ¿ya? No va a estar en el conocimiento siempre es más que la vivencia. Donde leemos mucho, tenemos mucho conocimiento de muchas cosas, pero en la práctica tenemos que ser ahora analíticos. ¿Por qué en nuestra iglesia estas cosas no suceden? Y comienza a buscar respuestas. Y te vas a dar cuenta que la liturgia tiene que ver con la persona trabajando en la casa del Señor para llevar las cosas del Señor al corazón de la gente. Entonces eso te ayuda a ti a responder los problemas de la iglesia local, ¿ya? Es importante, yo sé que es importante estudiar más profundamente esto. Lamento que este curso tiene que ver con este estereotipo de mostrar y analizar el sentido litúrgico. Y no es un curso literalmente de análisis exegético de liturgia. Pero eso lo podemos hacer adicionalmente fuera de este curso. Sí podemos tener esta clase si ustedes así lo quieren.
la podemos programar. Pero siguiendo el libro, nosotros nos corresponde después de esta clase hablar sobre consejería y cómo entramos como ministros a trabajar la consejería dentro de la iglesia y trabajar la consejería en crisis. Entonces, es evidente que ya estamos casi terminando el libro y esto que ustedes nace por la inquietud que hay en sus corazones. Y a mí me gustaría tal vez considerar algún otro tiempo para profundizar más algunos de estos temas que sí son importantes. En realidad que la iglesia no los habla y a uno le pica el deseo de dialogarlo. Pero uno tiene que entender que todo tiene su tiempo y no toda la gente está en el mismo tenor. Les agradezco, sí, que saquen a la luz estas inquietudes, ¿ya? Bien, ¿alguna otra pregunta o comparten de parte de ustedes? Todos tienen derecho a hablar, hablen, por favor, ¿no? Pastor, Sí. no, por lo menos para mí, en este sentido, hablar de este tema ha sido reconfortante, esa es la verdad, porque de repente uno se le olvidan cosas o deja pasar cosas porque hemos podido ver o leer o estudiar un poco, pero como que con el tiempo de repente a uno se le van olvidando cosas y esto igual a uno le ayuda, sobre todo el tema de la liturgia, que es súper importante, sobre todo en este tiempo, para poder hacer una buena liturgia y más que nada para poder que sea algo, como decía adelante, que sea hermoso para el Señor y poder sentir también la presencia de Dios y que los hermanos puedan estar, sentir que no se puedan aburrir porque uno ya no, por intermedio de una pantalla no ve bien cómo están los hermanos en el tema de repente en el servicio, no están o no están con su cámara encendida, pero el poder tener una buena liturgia, el Señor nos ayuda también para poder cada día ir creciendo en nosotros y poder, sobre todo, como decía usted, analizar qué es lo que podemos estar fallando y poder irlo corrigiendo. Así que yo creo que es bueno poder pasar este tema, aunque sean cortitos, no sea como algo largo, pero para poder nosotros también ir creciendo en esta parte. Eso, Bien, Pastor. Gracias. Pastor José. No, bueno, ha sido enriquecedor todo este tiempo de aprendizaje, ¿cierto? Los elementos de la liturgia, ¿cierto? Ha sido fundamental y, ¿cómo se llama? Bueno, respecto a lo que decía el pastor Carlos, si bien es fundamental saber la historia, ¿cierto? Si Jesús lo hacía o no, pero bueno, la enseñanza, todo eso, no se dirige solamente a un momento en la iglesia, a un día domingo. Hay una semana donde hay un trabajo, ¿cierto?, de enseñanza, de aprendizaje, a donde tal vez no hay alabanza en todo momento, no hay cántico, hay solamente enseñanza, o solamente oración. Existen varios momentos durante la semana donde se trabajan todas las áreas, y hay un momento que le llamamos culto, a donde nos convocamos todos a alabar al Señor y también habiendo aprendizaje. Bien. Ok, valga la conversación abierta. Gracias a todos por ser fieles en estas charlas y también decirles que estamos viendo la posibilidad de que al término de las clases de consejería podamos analizar juntos los exámenes ministeriales para que todos tengan conciencia de que vamos a tomar el actual examen que consta que, bueno, son los mismos 3 grados, pero son nuevos, no son los anteriores que se daban hace 2 o 3 años atrás. Estos vienen renovados con otras preguntas, con otras razones, y yo quiero analizar con ustedes las distintas áreas de los exámenes ministeriales y los invito a que todos tomen la clase
porque en algún momento ustedes pueden dar estos exámenes y buscar este reconocimiento nacional e internacional, ¿ya? Y para hacerlo usted necesita saber esto, y lo que yo voy a hacer con ustedes es desarrollar las preguntas una por una, ¿verdad? Hasta que completar el examen completo de los 3 niveles, ¿ya? Exhortador, ministro ordenado y obispo ordenado, ¿ya? Y le voy a enseñar las 3 opciones. Así que en el nivel que usted está, prepárese, ¿ah? Y yo quiero bendecirle, yo quiero que usted no sea una persona más del montón, sea una persona que lleve adelante la obra del Señor, que usted sea reconocido y capacitado formalmente ante las instituciones, y por el otro lado su ministerio crezca, ¿ya? Y haga lo que el Señor le ha propuesto en su corazón, así como lo hago yo, que defiendo y peleo por la educación del ministerio. Así yo pienso que usted tiene que también desarrollar su propia área de servicio. Vamos a orar para ser despedidos, ¿ya? Y le voy a pedir a la hermana Beatriz que nos despida en oración, ¿ya? Amén. Señor, te damos gracias por un día más que nos permites compartir, Señor, con nuestros hermanos, nuestros pastores, Padre Celestial. Te damos gracias por el entendimiento que le das a nuestro pastor Marco, por las actividades, Señor, cada cosa que aprendimos el día de hoy. Ayúdanos, Señor, no solo a aprender, sino a hacer lo que tú nos mandas, Padre Celestial. Te damos gracias una vez más por todo y cada una de las cosas que se hablaron hoy día, y danos también el entendimiento para comprender cada una de ellas. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Amén. El Señor les bendiga grandemente, ¿ya? Nos encontramos. Me pueden escribir cualquier indicación que tengan, por favor, ¿ya? Gracias, Pastor Marquito. Pastor, muchas gracias. Chao, bendiciones. Buenas noches, bendiciones a todos. Chao, chao. Diga, Pastor Jorge, Pastora Rosita.